comenzar orando. Pues vamos a orar. Leo, nos guíes en oración, por favor. Sí, pastor, vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias, Padre, porque nos permitiste un nuevo día, Padre. Estamos por concluirlo, Señor, pero antes, Padre, estamos tomando nuevamente una clase más, Padre. Te pedimos que nos des sabiduría, Padre, que nos des entendimiento, Padre, para que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres hablar esta noche para nosotros. Te pedimos que estés en este momento con nosotros, Padre, y que nos permita ser humildes, Padre, que le dé sabiduría a nuestro pastor, Señor, que es quien nos está enseñando todo, Señor, lo del diaconado para prepararnos, Señor, y te pedimos que a nosotros también nos permita, Señor, entender, nos permitas comprender, Señor, todo lo que Él trae para nosotros esta noche. Te pedimos que te quedes con nosotros, Padre, que apresure los pasos de mi hermano Miguel, Señor, si es que se va a conectar, Señor, y que, Señor, pues todo esto que nos enseña el pastor, que lo entendamos y que lo aprendamos, Padre, para que el día que sea necesario, Señor, aplicarlo en la iglesia, Padre, lo hagamos y todo de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a lo que tú estableces, Padre, en tu palabra. Gracias te damos. Quédate con nosotros esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Leo. Bien, bueno, entonces estábamos hablando en este tercer distintivo que es de la membresía pura de la iglesia y veíamos que, bueno, tiene que estar, la iglesia es por miembros regenerados, también vimos que el bautismo no necesariamente implica que tendrían que ser miembros, ¿no? También veíamos que los miembros que quieran adherirse a la iglesia, pues bueno, tendrían que, pues, ¿cómo decirlo?, guardar el pacto de la iglesia. Pero esto nos lleva también a que, pues, como miembros también tiene que existir dentro de la iglesia la disciplina. Por eso, mis hermanos, cuando las personas son regeneradas, reciben vida nueva y son cambiadas. Esto creo que no tiene ningún problema que lo comprendamos. ¿Por qué? Ya que los pensamientos, sentimientos y prioridades del miembro regenerado cambian y son transformados. Por eso, mis queridos hermanos, cuando hablamos de la disciplina, aunque no logran alcanzar una vida perfecta sin pecado hasta que lleguen a la presencia de su Señor, sí comienzan el proceso de santificación. Y este proceso, hermanos, a menudo, a medida que vamos siendo transformados eh, y de una manera progresiva, esto es bien importante porque se va dando por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Qué dice Romanos 12:2? Este ya lo debemos de tener. Sí, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Recuerden que ese es un texto de lo que los varones nos tenemos que aprender. Por eso, mis hermanos, cuando el miembro de la iglesia se despojan del viejo hombre, de la corrupción, de los deseos engañosos que lo caracterizaban, y como están siendo renovados en su espíritu, en sus mentes, es cuando decimos que se visten del nuevo hombre. Ajá. Y es creado según a la semejanza de Dios. Ahora bien, quienes realmente, hermanos, han nacido de nuevo, recuerdan cuando este punto lo vimos ahí en la clase de los varones, ¿no? Que hablamos del nuevo nacimiento. Cuando realmente se han nacido de nuevo, irán abandonando cada vez más su antigua forma de vivir. Por eso es de que yo les decía a veces que no me cabe en la cabeza, por ejemplo, si ya decimos que nacimos de nuevo y no estamos haciendo nada por ir dejando nuestra vieja manera de vivir, quiere decir que aún no hemos estado realmente convencidos de la salvación de Dios. Ahora, como les pongo aquí, una recaída a la antigua manera de vivir es, en efecto, negar el Evangelio. Regresar a la vida vieja no es coherente con la profesión de haber creído en Jesucristo y haber sido salvados de nuestros pecados. Alguien que me lea, por favor, 1 Corintios 6 del 9 al 11. 1 Corintios 6 del 9 al 11, por favor.
Si alguien lo está leyendo, están sus micrófonos apagados. Ah, creo que nadie lo está leyendo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso cuando hablamos de una recaída, hermanos, a la antigua manera de vivir, en efecto es negar el Evangelio. ¿Y esto por qué lo estoy comentando? Porque vamos a ir con respecto a la disciplina de la iglesia. Por eso, hermanos, la práctica de la vida vieja ni siquiera, hermanos, debería nombrarse entre los cristianos. Por eso, vivir según los patrones y hábitos pecaminosos, hermanos, de los no creyentes, es una vergüenza precisamente y una afrenta al Evangelio. Por eso decíamos que los bautistas o la iglesia bautista cree en la membresía regenerada de la iglesia. Porque para unirse a una iglesia bautista, hermanos, los miembros potenciales, como lo habíamos visto la sesión pasada, deben ser capaces primero de articular una profesión de fe en el Evangelio, que sea creíble. Recuerda que les dije que tenía que ser creíble y veraz. Pues eso es lo que tiene que ser, hermanos. Pues tiene que haber esa credibilidad de su profesión, porque si no la hay, esa credibilidad y esa veracidad queda totalmente socavada. Por eso, hermanos, dice un manual de disciplina de la comunidad. Recuerdan que les hablaba la sesión pasada sobre un manual que se encontraron en las cuevas de Qumran. Dice, cuando alguien en la comunidad entra como parte de la misma, no quiere decir que los miembros de la comunidad tengan que vivir vidas impecables, sino que ésta no debe permitir que sus miembros regresen a la forma de vida pecaminosa que caracteriza a los paganos. Ahora, va a haber personas, hermanos, que pequen. Eso creo que queda más que claro. Pero el pecado, hermanos, ha de ser tratado de manera adecuada. Ya que las conductas vergonzosas, hermanos, dentro de las iglesias eh, deben de ser desafiadas y si se persisten en ellas, aquí es donde debemos de entrar como iglesia o es donde entra lo que es la disciplina. Ahora, ¿qué es la disciplina, hermanos? ¿Alguien que me pudiera decir qué es la disciplina? ¿O qué entienden por la disciplina? A ver, hermano Luis, porque si no les digo, se quedan calladitos. ¿Qué es la disciplina, hermano Luis? Ay, no sé, no, bueno, yo entiendo por la palabra disciplina, vi- no, no, hacer lo correcto, seguir las leyes, en dado caso que hay reglas, pues seguir los reglamentos, es vivir de una manera ordenada. Ok. ¿Algo más? No, nada más, pastor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro concepto que tengan de disciplina? ¿No? Perfecto. Bueno, ahora cuando hablamos de, eso es de manera general lo que decía Luis, ¿no? Pero cuando hablemos de la disciplina dentro de la iglesia, hermanos, sí quisiera que tengamos bien qué es. Es una actividad mediante la cual los miembros de la iglesia responden los unos a los otros para crecer como discípulos de Jesús. Sí, o sea, esto es algo donde vamos a poder dar respuesta a los unos de los otros. Por eso, la disciplina de la iglesia puede incluir la instrucción informal, la motivación o la reprensión. Sí,
Obviamente vamos a incluir pasos más formales. Cuando un miembro de la iglesia persiste en una conducta que no, que es incompatible con lo que decimos profesar, ¿no? Con nuestra fe. Ahora, existen dos pasajes en la Biblia, hermanos, que nos clarifican el proceso de la disciplina. Obviamente, pues algunos de nosotros ya sabemos cuáles son, ¿no? Estoy hablando de Mateo capítulo 18 versos del 15 al 20 y estoy hablando de Primera de Corintios 5. Pero vamos a verlo en dos partes, ¿ok? Porque estas dos porciones de la Biblia nos hablan de dos tipos de seguimientos. El primero, que es Mateo 5, nos habla acerca de ofensas personales. ¿Sí? Vamos a ir leyendo esto. ¿Por qué? Porque las ofensas personales o los agravios, como nosotros le queramos llamar, son, eh, son comunes y pueden a la larga, hermanos, si no se tratan como se debe, convertirse en un objeto de disciplina pública de la iglesia. Esto, yo cuando lo estaba investigando y lo estaba reflexionando, pues digo, pues es que me ofendió a mí en lo personal, ¿no? Pues no tendría por qué pasar de ahí. Pero cuando uno se pone a estudiar realmente este pasaje bien de Mateo, precisamente por eso el Señor Jesucristo da esos pasos, ¿no? Porque aquí son ofensas personales. Dice Mateo 18 del 15 al 20. Lo voy a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, fíjense, desde ahí ya nos está diciendo, ¿eh? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Ahora, sabemos que es Jesús quien está hablando aquí, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, esta primera parte habla cuando pecare contra ti, es decir, cuando te ofendiere, cuando te lastimare. Por eso, mis hermanos, cuando el pecado solamente lo conoce otro hermano, lo más seguro es que se trate de una transgresión que fue cometida personalmente el uno contra el otro. Este pasaje, hermano, nos revela precisamente esos pasos que debemos de seguir de la parte agraviada. Sí, o sea, es decir, de aquel a quien fue agraviado, son cuatro pasos que tiene que seguir la persona. Ahora, el primer paso, hermanos, consiste primeramente en confrontar en privado a ese hermano en cuanto a su pecado. Ahora, ¿es alguna ofensa o es cuando tú ves algún pecado? Un ejemplo, em, vemos al hermano fulanito de tal en la calle y lo vemos con otra mujer que no es su esposa. ¿Qué debemos de hacer? ¿Ir luego con la iglesia? No. El primer paso que el Señor Jesucristo nos da es, ve y confróntalo tú. Oye, hermano, pues, oye, te vi que pues la persona con la que te estabas dando un buen beso no es tu esposa. Recuerda que él da, y uno puede empezar ahí su argumentación del por qué es pecado. Esto, hermanos, en algunos casos, la exhortación en privado será adecuada y el hermano se arrepentirá, en el mejor de los casos. Si eso pasa, hasta ahí queda y hasta ahí llega esta parte de la porción de la disciplina, ¿sí? O sea, ya dice, bueno, sí, hermano, tiene usted toda la razón, me arrepiento, etcétera, etcétera. Bueno, pero si el hermano, ya sea el que vimos con este pecado o el que nos insultó, nos lastimó, no hace caso, bueno, dice que el segundo paso es, debe de confrontarlo de nuevo
Pero en esta ocasión la confrontación debe ser efectuada en boca o con dos, con uno o dos testigos más. Porque dice ahí en Mateo, ¿no? Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora, esto no quiere decir que los testigos solamente son neutros, ¿eh? O nada más están de observadores. Una vez que estos testigos son, ¿cómo se dice? Son convencidos de la legitimidad del agravio o de lo que están haciendo, también son responsables en la exhortación. ¿Ven? O sea, no nada más es de que los llevemos, como diríamos coloquialmente, de chismosos, sino vamos a llevar a las personas que creamos nosotros que pueden ayudar a la exhortación. O sea, no nada más se queda ahí en que, pues, voy a escuchar para que vean que lo que estoy diciendo, no, sino van también con esa tarea, con esa de también exhortar. Entonces, si los escucha, bueno, pues entonces ya, hasta ahí queda, ¿no? No me escuchó a mí solito, pero me escucha con otro, pues ya, hasta ahí queda. Pero bueno, si no, el tercer paso es llevar el asunto a toda la iglesia. A este punto, hermanos, el agravio se hace de conocimiento público. Ahora, por la naturaleza del asunto, hermano, sea cual sea, ir delante de la iglesia conlleva un procedimiento más formal que las confrontaciones anteriores. Y las palabras que Jesús expresa en Mateo 18 dan por sentado de que ambos hermanos aparecen delante de la congregación. Por ejemplo, si es un agravio que ya pasó, ya pasó, ya pasó, y se convierte en algo más, cuando se lleva a la iglesia, se lleva a los dos hermanos, no nada más a uno. Esto es bien, ¿cómo se llama? Bien importante. Aquí es donde a los dos hermanos se les da la oportunidad de poder expresar su argumentación del por qué sí están bien o del por qué están mal. Pero una vez de que los hermanos han expresado, la iglesia entra en deliberación, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que guiados por el Espíritu Santo tomen la decisión. Por eso dice más adelante, ¿no? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se atéis en la tierra será desatado en el cielo. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, al traer el asunto a la iglesia, hermanos, ambos hermanos en principio se están sometiendo a la autoridad de la congregación. Ajá. Es decir, están reconociendo el derecho de la iglesia en su totalidad para emitir un juicio que establecerá su conducta futura. Por eso, mis hermanos, es bien importante que estudiáramos bien la palabra de Dios. Ahora, sabemos que cuando se llegue a tomar una decisión, sobre todo de esta índole de disciplina, debemos de estar seguros de la decisión que vayamos a tomar, porque hay una promesa. ¿Qué dice Mateo 18:20? Van a ver, o Lalo, si alguien me lee Mateo 18:20. Eh, ay, voy. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, dice que Jesús está en medio, va a estar en medio de la iglesia. Gracias, hermana. Entonces, rechazar, si por ejemplo estos hermanos, quien sea, rechaza la decisión que la iglesia ha tomado bajo la autoridad de Jesús, es de hecho una falta seria, porque la iglesia siempre va a ser guiada por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Ajá. Ahora, el Señor Jesús prevé todo. Fíjense cómo nos da toda la parte, ¿no? Previó esta parte. ¿Qué pasa si si el agresor no escucha a la iglesia? Bajo tales circunstancias nos dice en el verso 17, ¿no? Tenle por gentil y publicano. ¿Qué eran los gentiles para el pueblo de Israel? Porque acuérdense que estaríamos hablando en un contexto judío. Los gentiles eran los que nosotros conocemos como paganos y ellos eran tratados como extraños.
Y los recaudadores de impuestos, que eran los publicanos, se consideraban como renegados. Ahora, dice un comentarista de los que estamos viendo de los estudios de los miércoles con respecto a Mateo. Dice, en las palabras de Jesús se infiere que debe haber una ruptura total en la relación de pacto entre el hermano ofensor y la congregación. Ya no se le puede reconocer más como parte de la asamblea y deja de ser considerado miembro de la iglesia. Fíjense qué importante es esto, ¿eh? ¿Cómo habían entendido? A ver, ¿alguien de ustedes ya había leído Mateo 18, estos pasajes? Hermano Luis, ver el algo. No, yo no, pastor. ¿No? Betty, Sí, alguna vez. ¿y cómo lo interpretaste en aquella vez? Pero ¿cuál? El Mateo 18, esta porción de la palabra que acabamos de leer con respecto a mm, la disciplina. que lo tengas por gentil y publicano. No manches. ¿Esa parte? Ajá, donde dice tenlo por publicano y por gentil. Sí, pues yo lo había entendido como que se tenga por, pues sí, por no creyente, ¿no? Ujú, Bueno, yo lo aterrizaría así en la actualidad, por alguien que en realidad no, pues no tiene temor del Señor o que no se ha convertido en realidad, porque ya al ser evidenciado o de alguna manera exhortado y sigue sin entender, pues en realidad pues no hay, a lo mejor no hay una verdadera o una genuina conversión, ¿no? ujú. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, como pueden ver, hermanos, hablar de cuando bueno, cuando Jesús dice tenle por gentil o publicano, o sea, significa realmente sepáralo. Y esto, fíjense, este procedimiento es en cuestión de una ofensa personal, ¿eh? Ahorita vamos a las ofensas que son públicas. O sea, fíjense cómo de lo personal se puede llevar a lo general, cuando realmente el agresor no entiende, no realmente o no comprende a través de las exhortaciones. Ahora, para resumir, hermanos, los cuatro pasos que la disciplina, para los cuatro pasos de la disciplina que vemos en Mateo, son estos. Uno, confrontar personalmente y en privado al hermano que cometa la falta. 2. Confrontar a este hermano en presencia de testigos. 3. Recurrir a toda la congregación para emitir un juicio. Y 4. Separar de la membresía al hermano en cuestión si éste no escuchara a la iglesia. Qué importantes son estos pasos con respecto a la disciplina de la iglesia. Y como les digo, esta parte, hermanos, realmente es cuando es una ofensa personal. Cuando vemos en Mateo, son las ofensas personales. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario, hermanos. ¿No? Entonces, espero que quede claro, hermanos, que este es el único procedimiento que brinda el Nuevo Testamento para la mediación de ofensas personales entre miembros de la iglesia. Ahora, hemos leído, alguien que me lea Primera de Corintios 6 del 1 al 8, por favor. Primera de Corintios 6 del 1 al 8. No sé si leo Betty o ver el Lalo o Luis. ¿Alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar
cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuando más las cosas de esta vida? Ay, perdón. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaos os los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea el juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No Hasta sabéis que los hasta el injustos, 8, hasta hasta el dónde? 8, hasta el 8. Ah, ok. Hasta el 8. Ahora, como pueden ver, hermanos, estas situaciones está prohibido por la palabra de Dios llevarlo ante los tribunales civiles. Cuando es un pleito entre hermanos. Está prohibido, ¿eh? Ahí lo acabamos de leer. Ajá. Por eso, en todos los casos de transgresión privada, Mateo 18 provee el patrón que los cristianos debemos seguir. O sea, cuando es de manera privada entre uno y el otro hermano. Ahora vamos con la otra parte. Las ofensas públicas. Ya vimos ahorita las ofensas personales, ¿no? Sino ahora son las ofensas públicas. Primera de Corintios y Primera de Corintios 5. Entonces, Mateo 18 es el texto para ofensas privadas. Pero Primera de Corintios 5 es para cuando es una ofensa pública. Sí, y sobre todo cuando son de naturaleza escandalosa. Sí. Ahora, la situación inmediata de Primera de Corintio consistía en que un miembro de la iglesia había entrado en una relación sexual con la esposa de su padre, posiblemente su madrastra. Esto se lo estoy leyendo de un comentario bíblico. Pablo se encontraba profundamente indignado de que la iglesia permitiera que tal conducta continuara sin ser tratada. A medida que él daba principios para tratar la inmoralidad sexual, también los extendía a otras situaciones. Él específicamente mencionaba que la avaricia, el hurto, la idolatría, la ofensa verbal y las borracheras eran ofensas que deberían de tratarse de igual manera. Eso está en capítulos, versículos posteriores de 1 Corintios 5. Probablemente él tuvo el propósito de mencionar estos como un listado típico o ejemplos de ofensas y no como un listado exhaustivo de pecados que requieren la disciplina de la iglesia. Lo que tienen en común es que primeramente son incompatibles con la profesión del Evangelio y en segundo lugar constituyen escándalo público. Entonces, hermanos, pregunta, ¿cómo debe reaccionar la iglesia cuando un miembro se involucra en tan detestable conducta? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de tratar estos asuntos? Porque realmente, hermanos, cuando son pocas las iglesias, bueno, ya tiene mucho tiempo que yo no escuché de una iglesia que, que se aventura a disciplinar, ¿eh? Sino todo lo contrario, a veces toleran el pecado, pero esto nos estaría llevando a no respetar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, algunos cristianos entienden que estas medidas severas, o sea, esto de la disciplina, digo, a nadie le gusta realmente la disciplina, ¿eh? Algunos entienden que implica o debe de implicarse un rechazo, ¿sí? Pero realmente, hermanos, esto no es lo que implica la disciplina en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué existe, qué exige la disciplina de manera clara? Exige el cese de los privilegios de la membresía como cualquier otra forma de intercesión que pudiera considerarse como comunión cristiana. Ahora, cuando alguien es disciplinado, por eso nosotros cuando hablamos de disciplina, y sobre todo en la iglesia bautista,
no nada más hablamos de un cese o una separación o como otras corrientes lo llaman una excomulgación, sino nosotros hablamos sí de la separación y el cese de sus privilegios, pero también viene la otra parte, que es la parte de la restauración. Ahora, sin embargo, mis queridos hermanos, la autoridad de una iglesia local se extiende hasta el punto relacionado con los privilegios de la membresía. Es decir, la congregación no tiene responsabilidad o autoridad sobre las personas que no son miembros. Vamos a suponer que si en nuestra iglesia tuviéramos una persona, un matrimonio que o sí, una persona. Vamos a hablar de este aspecto de la parte de un escándalo sexual, de carácter sexual, de adulterio o fornicación. Si no son miembros de nuestra iglesia, no podemos decir que los vamos a disciplinar porque no son miembros de. Ah, pero si es un miembro de la iglesia que cae en estas situaciones, entonces sí, la autoridad de una iglesia local se extiende hasta ese punto relacionado con un miembro. Sí, el último paso de disciplina, hermanos, que cualquier iglesia puede dar es quitar los privilegios de la membresía de la parte ofensora y por lo tanto colocarlo fuera de la comunión de la iglesia. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando la conducta de un miembro se convierte en una afrenta para el evangelio, la iglesia está obligada a dar este paso. Es por eso, hermanos, ¿qué es lo que vamos a cuidar nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que debemos de cuidar en base a esta frase que les acabo de escribir? ¿Puedes repetirlo, Betito? Acabo de llegar. Buenas noches, hermano. Sí, a mí también me lo puedes repetir, porfis. ¿Qué les repito? La pregunta que hiciste ahorita. Ah, este, ya hasta se me olvidó, perdón, es que me distraje tantito. Les estoy hablando, hermanos, que cuando el último paso que nosotros debemos de dar para eh, como disciplina, bueno, para la disciplina es quitar los privilegios, ¿no? Del miembro. Por lo tanto, debemos de colocarlo fuera de de la comunidad de la iglesia. Ahora, como dice, la conducta de un miembro se convierte en una afrenta para el evangelio. La iglesia está obligada a dar este paso. Entonces, ¿qué estamos obligados a cuidar nosotros como iglesia? En base a esta frase que tienen en pantalla, ¿qué estamos obligados a cuidar? ¿El testimonio? Uno, muy bien. Tenemos que cuidar el testimonio de la iglesia. Muy bien, gracias. Procurar no dañar el cuerpo de Cristo. Gracias también. Bueno, entonces, como podemos ver, hermanos, estamos obligados a cuidar el testimonio, pero más que nada el evangelio, que no sea manchado el evangelio. Cuando es alguien miembro de la iglesia. Cuando es cuando no es miembro de nuestra iglesia, bueno, pues si viene de otra iglesia, pues ya se encargará la otra iglesia. Pero si tiene que ver alguno de nuestros miembros, estamos obligados a dar este paso de la disciplina. Ahora, ¿por qué es tan importante este paso final de la disciplina en la iglesia? Vamos a ver. Sobre todo lo que se supone ya habíamos leído o debimos de haber leído en 1 Corintios 5 o que tengamos conocimiento de este pasaje. El primero tiene que ver con el testimonio de la iglesia en la comunidad. Imagínense, hermanos, que como iglesia tengamos dentro de nosotros a un defraudador, a un adúltero, a un fraudulento. Entonces, ¿cuál es el propósito o por qué es tan importante? Porque tenemos que ver con el testimonio de la iglesia. Ajá. Porque dice Pablo, ¿no? Ahí en 1 Corintios 5:1 que la conducta de este hombre, del que está siendo juzgado, dice que su conducta no era mencionada ni aún entre los incrédulos. Fíjense cómo lo expresa el apóstol Pablo.
Por eso, mis hermanos, era evidente que la comunidad, o es evidente que la Pero, perdón, pero es Primera de Corintios 6, ¿no? 1 Corintios 5:1, 5:1. El de la ajá, fornicación. fornicación, ¿sí? Ah, ok, perdón. Sí, 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 Es que como me pediste leer el otro. nada te preocupes. Entonces, es evidente, hermanos, que dentro de la iglesia, hablando en la iglesia de Corintio, pues se había escandalizado con el comportamiento de aquella persona, ¿no? Porque la reputación y el testimonio de la iglesia, hermanos, estaban siendo dañados. O sea, para que Pablo diga que ni aún entre los gentiles se nombra, es algo que causó mucho revuelo. Por eso, lo primero, ¿por qué es importante este paso? Porque tiene que ver con el testimonio de la iglesia, pero no dentro de nosotros, sino en la comunidad. O sea, aquellos que nos rodean. El segundo propósito de la disciplina de la iglesia es restaurar finalmente al miembro que causó la ofensa. Esto es más que obvio, ¿no? Recuerdo, hermanos, en la iglesia cuando yo creo hasta mi hermano Mario se ha de acordar, no sé si Betty a lo mejor se acuerde, de unos hermanos que fueron disciplinados por cuestión de embarazos no deseados. Fueron tres. Obviamente a los tres se les buscó para su restauración, pero solo una persona regresó a pedir disculpas a la iglesia. Que en ese momento, cuando el pastor dijo que la hermana iba a pedir disculpas, también se volvió a escandalizar a la iglesia, ¿no? Porque dije, no, ¿cómo nos va a pedir disculpas? Que es con Dios y que quién sabe qué tanto, tal, 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 ¿no? Pero en base a lo que hemos estudiado, hermanos, el cuerpo de la iglesia es todo. Y por esta parte de la disciplina del testimonio era importante que mi hermana, qué bueno que mi hermana en aquel entonces lo comprendió y fue, sí pidió perdón al Señor, fue restaurada, pero también fue y pidió perdón al cuerpo, porque atentó contra la iglesia. Este es algo bien, bien importante, pero acuérdense que el propósito de la disciplina de la iglesia es restaurar finalmente al miembro que causó la ofensa. La idea es que el castigo contribuyera o contribuya al hermano precisamente a encaminar hacia un arrepentimiento y seguidamente la restauración. Si no hay esos dos puntos, estamos perdidos. Un tercer propósito es detener la propagación del pecado. Imagínense si no. Dice Kevin Bauer, el pecado si se tolera y no se confronta, puede propagarse. Por eso dice también Pablo, ¿verdad? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Este punto es bien importante. Por eso, hermanos, la disciplina de la iglesia actúa como un agente purificador y una barrera que impide mayor intrusión del pecado dentro del cuerpo. Por eso es lo que les digo, sí, ciertamente hay que pedirle perdón a Dios, pero también a la iglesia. ¿Por qué? Porque es al cuerpo también al que se está lastimando. Un cuarto propósito es mantener la claridad del Evangelio y la pureza de la comunión con Cristo. Sí, ahora, en 1 Corintios 5, hermanos, Pablo expresaba que Cristo había sido sacrificado como el Cordero Pascual a favor de los creyentes. Debido a la muerte de Cristo en la cruz, hemos sido liberados del pecado. Si esto es cierto, hermanos, entonces, colocarnos nuevamente bajo el pecado sería una grave traición al Evangelio. O sea, lo que leímos ahí en Corintios, si es cierto esto de que Cristo en la cruz, por su muerte, hemos sido liberados del pecado, volvernos a colocar bajo el pecado sería una grave traición al Evangelio. O sea, es darle la espalda. Ahora, como iglesia, hermanos, ¿funciona todavía la disciplina de la iglesia? Sí, sí debe funcionar forzosamente. En la iglesia nos ha tocado ver todo tipo de problemas, absolutamente de todos tipos de problemas. Y precisamente con ese objeto es que se puso el candado
en el cual cuando llega una persona, sí se le acepta, pero se tiene que investigar por qué se salió de su iglesia, por qué se está viniendo a la nuestra, cuál fue el motivo por el que se separó. Por eso siempre como requisito se necesita que traiga, si pertenece a otra iglesia, que traiga una carta de su iglesia a donde lo despiden fraternalmente para que vaya a otra iglesia y se solicita y lo dice en este, ay Dios mío, en, En el reglamento, la Biblia. En no, el pacto, en en el pacto lo dice claramente. Entonces, es importante saber de dónde viene, de qué iglesia viene, cuál es su postura doctrinal, por qué se salió de la iglesia en la que estaba, saber cómo vive, en dónde vive, a qué se dedica, porque nos hemos encontrado con tantos casos que realmente a veces nos quedamos congelados, hermano. Entonces, se puso esa opción dentro de la mesa directiva que había que investigar a los hermanos que van llegando a la iglesia, porque no sabemos si llegan voluntariamente o llegan huyendo de algún delito que cometieron en otra iglesia o algún pecado que están cometiendo. Entonces, es importante que cuando una persona llega, es hablar con ella, saber quién es, conocer su familia, conocer dónde vive, a qué se dedica, un sinnúmero de cosas, porque si no se hace de esa manera, después puede haber problemas graves por no habernos enterado de qué doctrina trae, de por qué fue expulsado, de por qué está llegando a nuestra iglesia. Entonces, de esa manera, sabemos realmente eh, cuál es, si realmente quiere integrarse a la iglesia para hacer un trabajo. Ahora, nosotros hemos demostrado que una persona que comete un pecado o un delito en una iglesia, se va para otra iglesia y comete el mismo pecado o el mismo delito o un delito mayor. ¿Por qué? Porque en su iglesia no fue disciplinado. Sí, yo escuché a algunos hermanos que decían, no, pues yo me voy de la iglesia antes de que me corran, pero ya había cometido su pecado. Entonces, con esa situación de conocer a la persona, con ese nos hacemos una evaluación de realmente si va con el deseo de crecer espiritualmente, de respetar el cuerpo de Cristo. Eh, hay muchas situaciones que tristemente muchos hermanos pensamos que van a actuar bien, pero acuérdense que la palabra de Dios que dice que muchos se, son lobos rapaces que llegan a las iglesias con un propósito nada cristiano, ¿sí? Así es Entonces, correcto. entonces es importante investigar la persona que va llegando a la iglesia y se quiere integrar como miembro. Si Así es. recibimos a cualquier persona sin investigarla, probablemente más adelante podamos tener tropiezos porque
puede traer muchas cosas atávicas adentro, ¿sí? Y, y nos hemos desilusionado muchas veces de algunos hermanos que consideramos que realmente aparentan ser cristianos y aunque estén un buen tiempo en la iglesia, pero realmente nunca han tenido un encuentro personal con el Señor, nunca han tenido un despertar espiritual, nunca están en Cristo, Ok, es hermano. estar en Cristo. Ok, Entonces, es mi punto de vista, hermano pastor. gracias, hermano. Leo, Betty, levantaron la mano. Sí, bueno, con los comentarios a mí me surgen varias dudas. Esta investigación a que se refiere mi hermano Mario, em, se realiza hasta el momento en el que las personas que llegan, este, tienen la intención o manifiestan la intención de ser miembros. Esa es una pregunta. Y otra, ¿quién hace esa investigación? O sea, o sea, si ahorita en la actualidad sí se hace esa investigación. Y otra pregunta, si esa investigación, por ejemplo, se ha hecho con los hermanos que actualmente pues han estado de manera constante en la misión y que de alguna manera pues se ha visto la intención de que quieren quedarse, y no sé si a lo mejor esa investigación ya se hizo con ellos. Por poner ejemplos, nuestra hermana Pera, que viene de otra iglesia, o sea, se sabe por qué viene de otra iglesia o qué pasó, la familia del hermano Martín, el hermano Enrique, o es hasta que manifiestan que quieren pertenecer, o esa investigación se hace de manera general y ya que se ve que son constantes y que no hay problema o no hay antecedentes pues negativos, ¿no? En las iglesias de las que vienen, este, pues ya es cuando se proponen a la iglesia, o no sé ahí bien cómo es el trámite. Sí, sí, de hecho, acuérdense que lo que vimos la clase pasada es dentro de nuestra iglesia, como normas dentro de nuestra iglesia, es hasta que ellos lo solicitan ser miembros. Entonces, a partir de que hacen solicitud, tanto la parte pastoral como la parte de la acción religiosa empiezan las investigaciones. Ha habido casos o hubo casos en que se aceptaron a la membresía, creo que sin esa previa investigación, pero fueron ya situaciones, muy específicas. Ahorita, bueno, con todo lo que estamos viendo y hacia dónde vamos, pues obviamente sí tiene que haber esa. Pero por ejemplo, en el caso de la hermana Esperanza, hasta donde yo sé, no ha solicitado, por ejemplo, ser miembro, ni la hermana, ni el hermano Martín, el hermano Enrique. Ese es el que no me suena. ¿Quién es Enrique? Perdón, o no sé cómo se me fue su nombre, su papá de Abril, su familia de Abril. Ah, el hermano Arturo. Arturo. Ah, Arturo, sí. perdón. Sí, no ha solicitado nada. Entonces, hasta que no se haga, pero obviamente sí, aparte de eso, aunque no lo han solicitado, cuando menos yo como pastor, yo ya he preguntado por ellos. Por eso yo les decía, hay algunos hermanos, bueno, hay que tener cierta precaución, por ejemplo, con el hermano Martín y su familia, más que nada por la corriente ideológica que traen. Y hay con otros hermanos, ¿no? Entonces, pero hasta que no lo soliciten de manera formal, no podríamos hacer esa investigación. Ahora, ¿se les está permitiendo participar? Sí, pero no, ¿cómo decirlo? Mm, no más allá de un cargo, por ejemplo, algo que sí ya involucre algo más. Se les invita a dirigir o participar, pero no más allá. No sé si con eso responda un poco la pregunta, Betty. Sí, sí, Pero, nada más que bueno, mi lógica me decía que a lo mejor investigaban desde antes, porque si hay personas que traen conflictos y investigarlos ya tiempo después, pues igual y ya crearon un conflicto, ¿no? Pero bueno,
si así se ha manejado, pues ya esa era mi duda. ¿Y quién realizaba o sea, quién está encargado de realizar esas investigaciones, el No sabes que me liderazgo, cambió. la R? Pues ya de manera formal tiene que ser tanto lo pastoral como la R. Eso ya está ahí No, pero ya se me por cambió esta estatuto. cosa. Sí, ahí ese ya es por de manera oficial, es tanto el pastor como la asociación religiosa. Ok, Y gracias. Ujú. este, ¿puedo hablar? Sí, hermano. Lo vimos en en la clase pasada que hay dentro de la iglesia simpatizantes, no son miembros de la iglesia, lo aclaramos ayer, y hay visitantes que tampoco son miembros de la iglesia. Cuando ellos solicitan su membresía, normalmente, pues quiero decirles que durante muchos tiempo, un buen tiempo, yo he estado haciendo esas investigaciones, ¿sí? Como miembro de la mesa directiva, ¿sí? Porque tiene esa atribución. La mesa directiva tiene la atribución de procurar que haya orden dentro de la iglesia, que no haya robos, que no vaya a haber violaciones, que no vaya a haber cambio de doctrina, que no vaya a haber situaciones diferentes. Entonces, yo he hecho las investigaciones, yo voy directamente a sus casas, hablo con ellos, hablo con su familia, platico con ellos, en fin. O sea, es algo bien importante. O sea, ¿por qué? Porque de esa manera apoyamos a nuestro pastor, que tiene muchísimo trabajo, sí, y que también, pues sí puede hacer las investigaciones él también, pero principalmente nosotros nos hemos abocado a hacer las investigaciones. En este caso, la gran mayoría de los miembros que estamos ahorita en la iglesia tenemos 20, 30, 40 años de conocernos. O sea, ya no es una persona nueva que llega nuevamente como las que acabas de mencionar, el hermano Martín o el hermano Arturo, o en fin, la hermana Pera, en fin. Pero como dice mi hermano, no han solicitado todavía pertenecer a la iglesia. Entonces los consideramos como simpatizantes o como visitantes. Entonces, todo va teniendo su orden. Acuérdense que el Señor dice que todo lo hagamos en orden, que todo se haga con disciplina. O sea, acuérdense que la palabra de Dios nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden, que todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Que se haga todo para edificación, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, eso es lo que se debe procurar guardar dentro de la iglesia. Entonces, Ok. pues realmente, ese es lo esencial, y es mi comentario, hermano pastor. Gracias, hermano. Sí, entonces, bueno, ya contestando un poquito las preguntas que hizo mi hermana Betty, pues así es como se estaría trabajando o cómo se trabaja esa cuestión, pero ahorita en ese punto en especial, pues los hermanos no se han acercado a pedir de manera oficial su membresía, ¿no? Ahora, y estamos hablando, por ejemplo, les hacía la pregunta, ¿funciona todavía la disciplina de la iglesia? Y ya, pues todo lo que el hermano comentaba, si lo que pasa con otras iglesias, ¿no? Ese comentario bien atinado que decía, pues antes de que me corran, me voy. Entonces, mis hermanos, hay una respuesta sencilla a esto.
Siempre que un hermano o hermana haya pecado, sea llevada al arrepentimiento, la disciplina de la iglesia cumple su propósito. Si la hermana o el hermano dice, me voy antes de que me disciplinen, porque nadie los va a correr, sino se les va a disciplinar. Entonces, realmente no hay ni siquiera una intención de arrepentirse. Entonces, no podríamos entrar en que la disciplina entre o cumpla sus propósitos. Ahora bien, siempre, hermanos, que se detenga la propagación del pecado, la disciplina va a cumplir su propósito. Siempre que la reputación de la congregación sea protegida del escándalo, la disciplina de la iglesia cumple su propósito. Y siempre que el obstáculo o el elemento contaminante sea quitado de la comunión de la iglesia, la disciplina ha cumplido su propósito. ¿Sí? O sea, estamos cuidando más allá porque estamos cuidando el evangelio, estamos cuidando a la iglesia del Señor. Por eso, ¿cómo debe de comportarse la iglesia hacia los miembros expulsados? Ahora, quiero que entiendan la palabra expulsado como fuera de la comunión de la iglesia, no como corrido. Sí, porque eso ya es otra cosa bien importante. Es decir, a las personas que son consideradas como pecadores y publicanos. La pregunta podría ser, ¿debiera prohibirles la entrada a la iglesia? ¿O deberíamos de prohibirles las reuniones? ¿O podemos los miembros de la iglesia seguir teniendo algún tipo de relación con aquellos que han sido expulsados? Ahora, muchas iglesias y sobre todo los bautistas a estas preguntas no responden todos de la misma manera, ¿no? ¿Recuerdan lo que les decía de la iglesia bautista que trae la corriente landmarquista? Que ellos dicen, ah, no, si tú no eres cristiano no me junto ni contigo, ¿no? Algo muy similar a los testigos de Jehová que ya nos platicaba el hermano Mario su anécdota, ¿no? Con su amigo o su familiar, ¿no? Que le dijo, esta es la última comida que tomo contigo porque no eres, no piensas de la misma manera que yo. Ahora, hay otros que dicen, no, pues cómo, tenemos que ministrarlos, tenemos que buscarlos, ¿no? Pero lo que sí, hermanos, es claro o debe de estar claro es que el miembro expulsado no tiene derecho a exigir ninguno de los privilegios de la membresía de la iglesia, ¿eh? O sea, eso sí no tiene ninguno. Ahora, todos los miembros de la iglesia deben de tener cuidado de involucrarse con tal persona, tal individuo que pueda entenderse como comunión cristiana. Es decir, si el hermano fue disciplinado porque es un defraudador, pues debes de tener cuidado de no involucrarte con él. Eso es a lo que me refiero. ¿Cómo debe de comportarse entonces la iglesia? Pues obviamente siempre tenemos que buscar que haya un arrepentimiento y una restauración. Si se logran, gracias a Dios. Si no, pues solito mismo se va a ir, como ha pasado con algunos hermanos que en su momento fueron disciplinados y pues nunca quisieron la restauración, nunca quisieron acercarse. Y esto, mis hermanos, con respecto a esto de la membresía y a esto de la disciplina, nos va a llevar a otra cosa, porque acuérdense que les acabo de decir, no tiene derecho a ninguno de los privilegios de la membresía de la iglesia. Y uno de esos privilegios, hermanos, precisamente es la cena del Señor. Ahora, algunos hermanos llaman a la disciplina de la iglesia excomunión, queriendo decir que el miembro disciplinado tiene prohibido participar de la Santa Cena o también llamada comunión. ¿Sí? Ahora bien, s- sabemos, hermanos, que el catolicismo romano toma a los elementos del pan y el vino como si fueran en realidad transformados por el cuerpo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ellos llaman la transubstanciación. Es decir, que cuando el sacerdote bendice o da gracias, no sé cómo lo digan ellos, en ese momento el vino y el pan se convierten en el cuerpo de Cristo. Nosotros no lo vemos así, ¿sí? Por eso, vamos a ver, hermanos, por ejemplo, ¿qué es esto de que los bautistas
preferimos hablar de disciplinar a los miembros que han errado en vez de excomulgarlos. Eso es lo que nosotros hablamos o lo que nosotros decimos. Sí, obviamente cuando hablamos de la cena del Señor, estamos hablando de una conmemoración, y ese es uno de los más grandes privilegios que tiene el cristiano. Sí, por eso, hermanos, los bautistas y la Santa Cena, la mayoría de los bautistas preferimos, por ejemplo, aquí entra un término que llega a entrar mucho en controversia con otras denominaciones. Nosotros le llamamos ordenanza. Otras denominaciones le llaman sacramento. Y esto, mis hermanos, le llaman ya sea al bautismo o a la cena, ¿no? Por ejemplo, los presbiterianos, los metodistas, le llaman sacramentos. Y esto me ponía a pensar, ¿qué es un sacramento? Les comparto lo que dice un diccionario. El término sacramento o sacramentum fue utilizado por primera vez por los teólogos latinos en el periodo anteniceo para referirse a cualquier signo dentro de la iglesia que apuntaba más allá de sí mismo al ministerio sagrado de la redención. Más tarde, en el siglo IV, Agustín dio una definición más técnica de los sacramentos como signos visibles de la realidad invisible de la gracia. En el siglo XII, Pedro Lombardo estableció el número de estos medios de gracia visibles en 7, una decisión que fue canonizada por el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Lombardo estableció el número de sacramentos en 7 al ampliar la definición no solo para incluir signos de gracia, sino también ritos. Antes, alguna vez me habían explicado que la palabra sacramento significaba sacrificio, y la verdad es que no. El sacramento como tal significa que es un misterio sagrado a la redención. Por eso es como un medio de gracia. Por eso decían que el matrimonio, el sacerdocio, etcétera, etcétera, son sacramentos. Permítanme un segundito, por favor, hermanos. Denme un segundito. Si gustan comentar algo, por favor, mientras. Sí, yo puedo comentar algo. Adelante, tío. Hermanos, no sé si ustedes se hayan dado cuenta que cuando llegamos a la iglesia, llegó una persona que dijo que era judío. Eh, Era una persona que vivía ahí enfrente del mercado, ¿sí? Que se llamaba Israel, según él. Pero le empezamos a detectar muchas mentiras y muchos comportamientos indebidos. Primero, veíamos que siempre llegaba y llegaba sin Biblia. Nos dimos cuenta que varias veces se llevó los himnarios. También nos dimos cuenta que jamás llevaba nada para comer. Siempre llegaba a comer, pero que dijera, pues traje un pancito, o traje un gansito, o traje unas tortillas, 1 kilo de tortillas, o un refresco, algo. Nunca lo vimos que aportara nada. Y aparte de eso, se acercaba a nuestras jovencitas o a las mujeres y las quería abrazar y que las quería acariciar y cosas de ese tipo, hasta que en aquella reunión que tuvimos allá en el parque, le dijimos, es que no puedes hacer eso. Y aparte de eso, haces esto y esto y esto y esto y esto. Hermanos, ¿ustedes recuerdan cómo se puso? Y él solito se fue. No lo corrimos, no lo expulsamos, no lo disciplinamos, simplemente le hicimos ver lo que estaba haciendo mal y solito se fue. Dijo, bueno, pues entonces ya nunca vuelvo. Después un día me lo encontré y me dice, es que lo que necesitan ustedes es un pastor. Y le dije, hermano, lo que usted necesita es dar buen testimonio. Si dice usted que es cristiano, ¿sí? Debe usted cambiar esto, 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 y le dije todo.
ha vuelto a la iglesia, pues ya no volvió y no hubo ni necesidad de expulsarlo, ni necesidad de disciplinarlo, ni necesidad de desecharlo, como dice Tito, dice al tal, deséchalo. Ya cuando de plano es insoportable, aunque lo estés discipulando o aunque lo estés restaurando, ¿sí? Si no, si sigue con lo mismo, deséchalo, dice claramente Tito. Pero después de haber pasado el procedimiento de restauración, de todo lo de que hemos hablado, ustedes vivieron esa experiencia, ¿sí se acuerdan de él? ¿Se Sí, acuerdan de claro. Israel? Claro que sí, Sí, hermano. sí. Sí. Ujú. Ese Ese fue es un Leo que lo ejemplo. disciplinó. Ese es un ejemplo. Dice, Ese es un ejemplo claro, hermanos. Nada más ese era mi comentario. Gracias, hermanos. Sí, entonces, bueno, continuando con esto de la cena. Hay algunas iglesias bautistas, hermanos, y he escuchado iglesias bautistas que, por ejemplo, no llaman como tal cena del Señor, sino sí llegan a llamar como lo hace la iglesia romana, la Eucaristía. Ahora bien, nosotros obviamente adoptamos más que nada como cena del Señor y todo esto. Ahora, la objeción a ciertas palabras, ciertos vocablos, hermanos, no tiene que ver con las connotaciones que se le ha dado en esos términos y que esos términos han adquirido, más y no con los términos como tal. O sea, no estamos peleados con los términos, sino estamos peleados con las connotaciones que han adquirido. Por eso, hermanos, algunas iglesias bautistas sí usan de manera ocasional términos como sacramento y Eucaristía. Esto es como un paréntesis ante esto, porque luego he escuchado que hay hermanos que llegan a la congregación y escandalizan con ciertas, terminologías que se usan. O sea, no estamos peleados con el término, sino estamos peleados con la connotación que se le ha dado. Ahora, de manera rápida para ir esto, ¿qué significa la cena del Señor? Ahora, a la hora de interpretar nosotros la cena del Señor, como Iglesia Bautista recurrimos primeramente a Primera de Corintios 11, del 17 al 34. Y complementamos este pasaje con ciertas referencias que aparecen en los capítulos que le anteceden y le suceden, así como con los relatos de la cena que aparecen en los evangelios. Sí, o sea, si se dieron cuenta ahora que estuvimos cena del Señor, leí unos pasajes de Mateo y leí el pasaje de Primera de Corintios. No son los únicos, pero generalmente cuando hablamos de interpretar la cena del Señor, nos referimos o nos basamos en 1 Corintios 11 porque es el pasaje más didáctico que hay en la escritura para entender este concepto de la cena del Señor. Y recuerden, hermanos, un pasaje didáctico está por encima de un pasaje histórico. Recuerdan cuando vimos eso en las primeras clases, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué es la cena del Señor, hermanos? Pues la cena es un recordatorio aleccionador del precio enorme que Jesús tuvo que pagar para asegurarnos la salvación. Es decir, en la cena no significa que estamos tomando y comiendo el cuerpo de Cristo, no significa que al tomar la cena vamos a ser salvos, no significa que la cena del Señor nos limpia del pecado, no. La cena simplemente es un recordatorio. Es por eso, mis queridos hermanos, que al celebrar este recordatorio o esta ordenanza, nunca debe de ser un acto que se tome a la ligera o frívolamente. Por eso más adelante lo dice, ¿no? Debes de tener cuidado, autoexamínate y piensa que si no estarías tomando y comiendo juicio para ti. Ya ven qué es lo que dice ahí 1 Corintios 11. Ahora, la Santa Cena, hermanos, no solo requiere de una mirada retrospectiva, sino también una mirada hacia el cielo, pues se trata de la cena del Señor y de su pueblo, que ahí se reúne por el mandamiento que nos dio para tener comunión con Él. Sí, esto, mis queridos hermanos, hace poco tuvimos con la reunión de pastores a la que he estado asistiendo, eh,
Hubo muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Con respecto a la cena, pero en lo que todos concordábamos era de que es una ordenanza o un sacramento, como lo quieran llamar, ¿no? Que en la cual no tiene ninguna injerencia en la parte salvífica del ser humano. Simplemente es un recordatorio. Por eso, mis hermanos, como iglesia bautista o como bautistas o como cristianos, no creemos que el cuerpo y la sangre de Jesús estén en los elementos de la comunión o de la cena, como se le llama. Pero sí creemos que el Señor resucitado está presente en la cena. Son cosas muy diferentes. Por eso, para concluir esta parte, la Santa Cena es al mismo tiempo un servicio conmemorativo y a la vez de compañerismo. Y ahorita voy a explicar por qué este punto del compañerismo. El reconocimiento de nuestra comunión con el Señor debe conmocionarnos profundamente al mirar atrás, arriba, alrededor, por dentro y hacia adelante. Entonces, estos son puntos muy importantes. Por eso, presentarnos a la Santa Cena sin estar arrepentidos y haber confesado nuestros pecados es comer del pan y de la copa indignamente, hermanos. Qué importante es este punto. Y este lo tenemos que compartir con los hermanos que nos acompañan. Y esto nos va a llevar, hermanos, al siguiente punto, ¿no? Cuando la cena se efectúa de manera correcta, la Santa Cena es un aspecto importante de la membresía pura de la iglesia. Recuerden que seguimos con este distintivo de la membresía. Y ahora, ¿quiénes participan de la cena? Hay tres posiciones de mayor relevancia. La primera es, hay comunión abierta, comunión cerrada y comunión estrecha. Hablando rápidamente, hermanos, por ejemplo, quienes defienden la comunión abierta creen que los requisitos para participar de la cena han de ser mínimos. Es decir, solamente con que profesen tener fe en Cristo Jesús, ya con eso es suficiente para que ellos puedan tomar la cena o que tengan otro tipo de bautismo, ya sea por afusión o por aspersión, etcétera, etcétera. Esos son los que defienden la comunión abierta, o sea que dicen, vamos a tener cena, pues todos aquellos que hayan creído en Cristo Jesús o que crean que Jesús es el Señor, pueden tomar la cena. Esa es una primera posición. La segunda posición, que son la comunión cerrada, desean que que la cena quede restringida solo para los miembros de la iglesia local que está llevando a cabo la ordenanza. O sea, es decir, nadie que no sea miembro de su iglesia con las reglas que ellos tengan, que sea por bautismo, que sea por carta o por todo lo que hemos visto, solamente ellos pueden tomar la cena. Esa es la comunión cerrada. Y la otra, que es la comunión estrecha, es la que queda abierta para los creyentes que no son miembros de la iglesia, pero solo si su testimonio público es conforme a las escrituras, puede tomar la cena. La mayoría de las iglesias bautistas toman esta comunión, la que es estrecha. ¿Por qué? ¿Por qué favorecemos esto antes que la cerrada? Por varias razones. En primer lugar, hermanos, la ordenanza se trata de la mesa del Señor y no la mesa de la iglesia, lo que infiere que la comunión que se celebra es con Cristo y su pueblo, y no simplemente con los miembros de una congregación individual. Por eso nosotros, o en este caso como iglesia bautista, nos inclinamos más hacia la comunión estrecha, porque estamos conscientes que no es la mesa de la iglesia, sino es la mesa del Señor. ¿Sí? Otra razón, o en segundo lugar, es 1 Corintios 11 hace un fuerte énfasis en el autoexamen y no menciona que los líderes de la iglesia tengan que examinar a los participantes, como lo exige la comunión de la cerrada. ¿Sí? En la mesa cerrada dicen, a ver, los líderes tienen que ver si fulanito de tal, si el hermano Luis es digno de tomar la cena. Y hacen toda una investigación, ¿no? No. Aquí, si nos vamos a lo que dice la Biblia, es que hay un fuerte énfasis en el autoexamen. Y en tercer lugar, ningún pasaje de las escrituras en sí, fíjense muy bien,
restringe la ordenanza solamente para los miembros de la iglesia local, lo cual quiere decir que la práctica de la comunión cerrada es iniciativa humana. Ahora, entre la comunión abierta y la comunión estrecha, existe una delgada línea que tenemos que tener cuidado. Sí, por eso nos recomendaban en la última reunión de pastores, cuando oficiamos, ahí le llamaban, cuando oficiemos la cena del Señor, que se recomienda que siempre se dé una explicación de lo que es la cena, para evitar de que cualquier persona pues la tome. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso, hermanos, es bien importante ser muy claros con respecto a la cena. Ahora, como les dije o como habíamos visto en días anteriores, ¿quién puede administrar la cena? ¿Quién puede administrar el bautismo? A ver si esto ya quedó claro, hermanos. A ver, Leo, vamos a suponer que es una pregunta de concilio. ¿Quién puede administrar las ordenanzas de la iglesia? Hermano, Es el pastor, ¿no? El pastor y los diáconos, ¿no, pastor? Ok, ¿alguien más? eh, el pastor y un diácono ordenado. Ok. Acuérdense, hermanos, este punto, bueno, es clave. Acuérdense que la autoridad la tiene la iglesia y a falta de pastor o falta de diácono, cualquier hermano puede administrar la cena, siempre y cuando sea de la iglesia. Ese es un punto bien importante que habíamos visto. Si no, hay que regresar a ver los textos que vimos con respecto a esto del bautismo y en este caso la cena, que es parte, es una ordenanza para la iglesia y la administra la persona correcta, que es la persona que también tiene al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Acuérdense que vimos pasajes como los de Cornelio, los del Etíope y varios pasajes que vimos ahí. Entonces, hermanos, terminando, la mesa debe de estar abierta a creyentes obedientes. Estamos hablando de la mesa del Señor. En otras palabras, a miembros de iglesias de preceptos y prácticas de fe semejantes. Ajá. Ahora bien, como conclusión, hermanos, la celebración de la Santa Cena tiene un lugar címero entre los bautistas, no porque ésta transmita algún beneficio espiritual objetivo, sino porque simboliza la muerte de Cristo por nuestros pecados y sirve como emblema de nuestra comunión con Él y de la comunión los unos con los otros. Ahora, aquí hay un punto bien importante, hermanos. Cuando se habla de comunión en la palabra de Dios, es este punto de la cena o de la comida. Ahora bien, por eso, mis hermanos, como dice Kevin Bowder, el Evangelio debería reflejarse en las vidas cambiadas de los miembros de la iglesia. Esto es a lo que se refieren los bautistas cuando hablan de membresía pura de la iglesia. Y con esto, hermanos, terminamos este tercer distintivo. No sé si hay algún comentario. Sí, por Adelante. eso el pastor, cuando se va a dar la cena del Señor, le pregunta a la congregación, los miembros que sean bautizados o que vengan de otra iglesia de la misma fe y orden, pueden tomar la cena. Ahí depende mucho de la honestidad de cada uno de nosotros. Si uno en la semana cometió pecado y lo reconoce, o como sucedía en el Antiguo Testamento, que se habían tenido relaciones sexuales, que se habían tenido, en fin, un sinnúmero de pecados, es cosa de conciencia y decir, yo me he estado portando mal, no merezco tomar la cena.
pero un hombre entregado, un hombre que da testimonio, un hombre que se porta bien, un hombre que cumple con sus responsabilidades como cristiano, tiene todo el derecho de rememorar la cena del Señor, ¿sí? Pero eso ya depende de la conciencia de cada uno de nosotros. Pero que llegue un pentecostés o que llegue un presbiteriano o un carismático, alguien acá que no conocemos y no puede tomar la cena, hermanos. No, está fuera de orden. En ese caso se le dice, hermano, ¿usted de dónde viene o cómo se llama? Porque de repente se aparecen en la iglesia personas que no conocemos. Por eso tiene que ser la congregación, los hermanos en Cristo, los hermanos de la congregación, los que conocemos, los que estamos siempre conviviendo, ¿sí? Pero a un desconocido no, a veces, pues los diáconos normalmente se encargan de eso. Yo me he dado cuenta o me di cuenta algunas veces con Chao o con Juan Germán que sucedía eso, pero se invita al que ya fue bautizado, al que asiste regularmente a la iglesia, al que ha dado muestras de ser un hombre íntegro, un hombre realmente cristocéntrico, sino, como dice mi hermano, la cena del Señor no la puede tomar un niño de 5 años, un niño de 4 años, ¿sí? O sea, es de conciencia, es de, de que dé un buen testimonio y que sea de la misma fe y orden. Es mi comentario, hermano pastor. Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario, hermanos? Sí, pastor, ya nada más me quedó ahí un poquito la duda, con respecto al compartir la cena. Comentaba usted que, eh, no sé si estoy bien o me corrige, si no habiendo pastor o diáconos, es cualquier miembro de la iglesia siempre y cuando esté, o haya aceptado al Señor Jesucristo para poder compartir la cena. Sí, siempre y cuando sea un miembro, en este caso acuérdense que un miembro es creyente y en automático se bautiza en obediencia. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, entra como miembro de la iglesia, si en el dado caso de que no hubiera. Pero por eso la práctica generalmente de las iglesias es de que invitan a alguien, invitan a un pastor. Pero no es necesario un pastor, no es necesario un diácono, porque la ordenanza está dirigida a la iglesia local. Ok, Sí, ok, sí, ya, con eso ya me quedó claro. ujú. Pero en este caso vamos a suponer que no estuviera yo, pues pueden ser cualquiera de ustedes como diáconos. Ok, Ujú. ok, pastor, gracias. Vamos a suponer que un día de estos me internan por, no sé, lo que sea. Y pues ahí están, para eso están ustedes. ¿O qué? Digo, por tomar coca. No, ya no tomo, ya tiene un buen rato Ah, que no tomo. bueno. Sí, hermano. Oiga, pastor, perdón, ahorita con lo que hizo mención el hermano Mario, también, bueno, no es crear polémica, o sea, nada más son dudas que a veces surgen porque, bueno, ya se había comentado en algún momento con usted sobre, por ejemplo, la nieta del hermano Martín, que en ocasiones, cuando hay cena y han estado ahí, pues ella toma la cena, entonces, pues, bueno, de repente a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, compartir el pan o el jugo. Y pues como está ahí con su mamá, con el hermano, pues ella pues toma la cena. Me imagino que en su iglesia de donde vienen, pues lo hacían, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué aplica? Por ejemplo, con lo que menciona el hermano Mario, que por ejemplo no pueden tomar la cena niños pues, de 5 años, me imagino, ¿no? Ah, O menos. ajá, el hermano Mario hizo un comentario muy atinado y creo que lo había explicado la vez pasada.
es un acto de conciencia, de autoexaminación. Recuerden que yo les dije que en su momento que yo iba a hablar con Yasmín y con la niña. Si la niña entendía qué es la cena, pues yo no iba a tener problema en que la pudiera tomar. Pero si no la entendía, obviamente yo en ese momento le iba a decir, sabes que no te podemos dar la cena porque no estás entendiendo. En la entrevista que yo tuve con la niña, y eso le pedí permiso obviamente a su mamá para poder platicarlo, para evitar de que haya de que su mamá le dijera algo, ¿no? Entonces la niña entiende qué es la cena. Y ahora, a diferencia de un niño de 3 4 años, pues es algo muy diferente. Ellos no tienen esa conciencia. Ahora, que no, algo bien importante y es como es un acto de autoexaminación, como lo acabamos de leer. Yo podré decir, hermanos, es momento de la cena y pues aquellos que sean de la misma fe y orden, autoexamínense, tal, ¿no? Y si toma la cena, es un acto de autoconciencia. No por eso nosotros podríamos prohibirlo como tal. Porque al final de cuentas, como lo dice ahí en Corintios, ¿no? Quien toma la cena indignamente, bebe y come juicio para sí. Por eso es que nos decían los hermanos, ahora que tuvimos la reunión de pastor y que tomamos este tema, dice, pues prácticamente es un acto de conciencia. Simplemente tú como ministro, tú como pastor, tienes que hacer esta advertencia antes de. Ya si él o ella la toma, pues ya es un acto de conciencia. Adelante. Sí, bueno, a mí aquí me surge una duda. Entonces, no importa que no estén bautizados. Por ejemplo, si, por ejemplo, los candidatos al bautismo ya entienden lo que significa la cena y podrían tomarla, no habría inconveniente. Pues no debería, pero sin en cambio, por práctica, aquí va a entrar la práctica bautista. Nosotros sabemos y lo acabamos de estudiar que, bueno, crees en Cristo, el siguiente paso en automático es la obediencia, que es bautizarte. Eso es por algo que se les va a explicar a esto mismo que les estoy explicando a ustedes, se los voy a explicar a los candidatos al bautismo. Pero esto más que nada ya es una práctica bautista. Porque realmente vamos a verlo, si nos queremos ver bíblicos y así críticamente bíblicos, vendríamos, los que estaban con Jesús en la última cena, ¿eran bautizados o no eran bautizados? ¿Cuántos de ahí eran bautizados, cuántos no? O sea, nos podríamos hacer esas preguntas. Obviamente uno debe de intuir que pues obviamente eran bautizados, pero realmente no lo sabemos, sino simplemente sabemos que la comunión es con Cristo y es Cristo y sus amigos, en este caso los que estuvieron ahí reunidos, los 12 y los 120 que estuvieron en el aposento alto. Entonces, mm, en el caso de Luna, o sea, si ella ya lo entiende y se quiere bautizar, Sí, de hecho eso es lo que hablé con... o sea, se podría, aunque sea todavía una niña. Sí, o sea, acuérdense que el bautismo, hermanos, es un acto de decisión de seguir a Cristo. Por eso yo entiendo, y por lo que platiqué con la niña, entiendo que ella sabe que es pecadora y que necesita a Cristo. Eso me lo dejó muy claro la niña. Yo no soy quien para decir sí o no, sino en base a lo que hemos visto, ¿no? De que debe de haber dos cosas, credibilidad en su profesión de fe y veracidad de lo mismo, ¿no? Y O sea, ya son, en la práctica bautista, o sea, si ella pidiera bautizarse, ¿la bautizarían ya en la práctica bautista? O sea, así como mencionas que los candidatos al bautismo, este, ya saben, ya entienden el significado de la cena y si ellos decidieran tomarla, pero dices que ya en la práctica bautista tendrían que estar bautizados. Entonces, aterrizándolo ya en el caso concreto de Luna, este, aunque en la práctica bautista no se bauticen niños, si ella lo pidiera, porque pues es claro que ella lo entiende perfecto, ¿sí la bautizarían? pues, cómo podríamos negárselo? ¿Puedo comentar algo? Sí, hermano. Juan Mario se bautizó a los 9 años.
Y cuando el hermano Eliú le hizo el examen para ver si conocía lo elemental de la Biblia, él le contestó lo que el hermano Eliú estuvo de acuerdo. Entonces le dijo al hermano Juan Germán, este niño está capacitado para poderse bautizar. Perdón, hermanos, ¿me Y- permiten 5 minutitos en lo que el hermano les comenta? Es que me acaba de hablar Josué que está abajo en mi casa, necesita una firma. Voy rápido, Sí, eso. Sí, 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 pastor. Beto. sí, gracias. Le Así, escuchamos, hermano Mario. así de igual manera, también quien se bautizó chica fue Ángeles. E incluso Y nosotros nos bautizamos a los 13 años. ahí está, para que veas. O sea, mientras tengas el concepto real de lo que dice la palabra de Dios al respecto, y el pastor o tu maestro de catecúmenos o de nuevos creyentes te ha examinado y ha visto tu deseo de realmente pertenecer al cuerpo de Cristo, pues realmente no se le puede negar a ese niño o a ese jovencito el bautismo, porque sería como truncar o como desilusionarlo y decir, ay, porque estoy niño, porque estoy joven, muy jovencito, no me aceptan, para él sería un trauma, para él sería algo que dice, me están rechazando, ¿sí? Pero, pues sí, realmente nosotros considerábamos que Juan Mario estaba chico, pero tenía un buen concepto de lo que realmente dice la palabra de Dios, y creo que eso es lo fundamental, ¿sí? Entonces, pues me acuerdo que en esa generación hubo muchos niños, o no tan niños, ¿eh? No de 3, 4 años, 5 años, sino ya que tengan una conciencia, ¿no? Ya que tengan, pues digamos, de 6 años en adelante, 7 años, una cosa así, pero pues yo pienso que es la valoración del maestro, ya sea del maestro que esté dando el discipulado, del maestro que esté dando nuevos creyentes o del pastor, en fin, pero pues acuérdense que del reino de los cielos los niños son del reino de los cielos, hermanos. O sea, un niño como de tu edad de que te bautizaste, no creo que hayas tenido muchos pecados o que hayas tenido graves pecados. Son niños que vienen puros, y si se les acepta para que sean buenos cristianos, buenos hombres, buenos ciudadanos, pues entonces tenemos que impulsarlos, no tenemos por qué frenarlos, ¿sí? Hay niños que desde pequeños eh, saben un montón de versículos y les preguntas y les dices, oye, esto, y te contestan, oye, aquello. Ahí también depende mucho, no nada más de la iglesia, sino que también nosotros como papás instruyamos a los niños en relación con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso que ellos están gozosos porque tienen el Espíritu Santo a todo lo que da, hermanos. Los niños son puros, son inocentes, son, ¿cómo les diré? Hasta cierto punto manejables. Son, no están pervertidos. Sin en cambio, ya un joven de 17, 18, 20 años ya ha vivido otras experiencias, ya ha tenido contacto con el pecado de alguna forma. Entonces, pues ahí es a donde con los más grandes
debemos ser más insistentes, procurar que aprendan bien, que memoricen los versículos, que conozcan la palabra y que sepan realmente qué es la cena del Señor, qué es lo que significa, ¿sí? ¿Qué es lo que rememora, ¿sí? Entonces, pues realmente eh, en la Biblia no dice de qué edad debe uno tomar la cena del Señor, No, no dicen nada al respecto. de Ujú. bautizarse, tampoco, Pues pero tampoco. Ajá. tampoco, o Pero lo sea, que sí dice, hermanos, gracias, perdón, hermano, que lo interrumpa en este sí, punto, pero lo que sí dice es los requisitos que son los que habíamos visto, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué impide, dice, llega el etíope y le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado si aquí hay agua? Entonces Felipe le responde, si crees que Jesús murió por ti y tal, 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 nada impide. Ese es el requisito básico. Por eso, sí, a veces son temas, que pudieran ocasionar, porque a veces la Biblia no es tan clara, pero hay pasajes que sí son muy claros en cuestión de qué se debe de hacer. Por ejemplo, decía el hermano Mario, ¿no? De que Juan Mario se bautizó a los 9. Yo me bauticé aproximadamente casi a la misma edad, creo. En el 94, ya ni me acuerdo cuántos años tenía. Pero lo importante es que cuando nosotros vayamos a hacer esto, es que estén conscientes de qué significa el bautismo, qué es lo que hizo el Señor por ellos. Por eso en el punto en específico con Luna, yo de hecho se lo comenté a Yasmín. Le digo, hermana, le digo, bueno, yo no le voy a prohibir que tome la cena, le digo, sin embargo, sí te recomiendo, pues que de alguna manera, pues haga lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que el Señor manda, que en este caso es el bautismo. Entonces ya, pues, a partir de eso creo que ya no han ido. Entonces ahí ese es el punto, ¿no? Pero sí hay que ser claros en ese aspecto. De hecho, hay iglesias en que a los niños, por ejemplo, nos estaban platicando unas iglesias ahí, una iglesia presbiteriana, que a los niños en la cena no se les da, por ejemplo, vino, pero se les da una uva para que tengan ese símbolo. Ahora recuerden que si nos trasladamos a la parte contextual e histórica de lo que es la cena de Pascua, porque acuérdense que la cena del Señor es algo como la cena de Pascua. Pues participan los niños, porque el niño dice que le pregunta al papá, oye papá, ¿por qué hacemos esto? Y entonces el papá le responde, ah, pues porque el Señor nos sacó de la esclavitud y empieza todo esto, ¿no? Pero lo que sí debe de quedar claro entre nosotros, hermanos, y sobre todo como práctica, como iglesia local, es que el bautismo es para creyentes. Ajá. Y segundo, la cena del Señor es para estos creyentes que han decidido obedecer. Ahora, esto por eso les vuelvo a decir, si nosotros al decir qué significa la cena, qué es todo esto, aún así alguien la quiere tomar, bueno, por eso es que nosotros vamos a hacer siempre vamos a llamarle la advertencia de qué es la cena del Señor. No sé si algún otro comentario o quieran que ahondemos un poquito más o tengan otra duda. No, yo de mi parte no, nada más está claro que eran dudas, o sea, no es para que esté uno en desacuerdo, o sea, eran dudas nada más que teníamos, pero de mi parte no, es todo. ¿Y más o menos se despejan o siguen con la... Sí, no, sí, 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 queda claro. Sí, sí se despejan bastante. Ujú. No sé, ¿alguien Sí, más, sí. hermanos? Perdón, hermano Mario, lo interrumpí. no, hermano, solamente hacer un comentario en relación con la diferencia que hay. Usted hacía referencia de los testigos de Jehová y los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo es Dios. En lugar de esto enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal como la electricidad. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es Dios. Así es. Cuando, entonces, hermano, si
¿Qué hacemos con un testigo o una familia de testigos de Jehová que van y se meten a la iglesia y quieren tomar la cena del Señor? Por eso es anteriormente la investigación para saber, ¿usted de qué iglesia viene? No, pues yo soy testigo de Jehová. No, pues yo soy carismático. No, pues yo soy pentecostés. Hermanos, todas esas falsas doctrinas pues realmente no están fundamentadas en la Biblia. Por lo tanto, se les puede marcar un límite y decir, ¿sabe qué? De aquí para allá no puede usted pasar. ¿Por qué? Porque primero necesita usted ser de nuestra fe y orden. Y así como eso hay muchas cosas, es que esto es tan profundo, pero a la vez es tan hermoso. Pero fíjese, Y qué hermano, bueno. me llama la Sí. atención esto que está comentando, perdón la interrupción, pero eso es cuando sabemos que alguien quiere entrar, pero por ejemplo, cuando hay una visita y no sabemos de dónde viene, y a pesar de que, es a lo que voy, y a pesar de que se haya dicho que por ejemplo, lo que les decía, que la cena del Señor debemos hacer una reflexión, etcétera, etcétera, qué significa, y si es la visita y a pesar de eso se levanta y quiere tomar la cena, es a lo que me refiero, no se la podemos negar, sin embargo, la advertencia ya fue hecha de que si quien lo haga y de manera sin conocer cuál es el significado de esto, bueno, entonces estaría acarreando un juicio sobre su persona. Pero ya la diferencia es como usted dice, va llegando y vamos a suponer que llega el primer domingo, viene el segundo domingo, el tercer domingo y el cuarto domingo, que generalmente es cuando nosotros tenemos la cena, a pesar de todo eso, si quiere tomar la cena, no se la podríamos negar, es a lo que voy, pero a final de cuentas es un acto de conciencia también. Ya que quiera participar en la iglesia, eso ya es otra cosa muy diferente. Ahí es donde entra lo que usted acaba de comentar, la investigación y todo lo que tengamos que hacer. Pero realmente así como tal, yo creo que sí tendríamos que ser muy cuidadosos, hermanos, en decir quién sí, quién no. Más que nada, yo creo que yo en lo personal, hermanos, se lo dejaría, como dice la escritura, un acto de conciencia. ¿Sí me escuché o se apagó? No, sí, 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 Ah, sí, 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 te ok. sí se escuchamos. escuchó. Sí, digo, yo en lo personal, ¿no? A final de cuentas, pero digo, esa es mi perspectiva. Pero si como iglesia, vamos a suponer, después de ahora que sean ordenados diáconos, pues tenemos que tomar ciertas directrices como iglesia, ¿no? Para que todos caminemos juntos. Y ahí es donde, si decimos no, pues no. Pero también tener las bases o los argumentos bíblicos más sólidos, no en base a una tradición, no en base a un dogma, sino en base a un argumento bíblico sólido. Eso va a sobresalir sobre todo. Adelante, hermano Mario. Creo que le corté la Y, palabra. sí, y aparte, solitos solitos se evidencian por su forma de alabar y de adorar, ¿sí? O sea, cuando empiezan a aplaudir y cuando empiezan a levantar los brazos y empezar así, esto, o que sacan su pandero y empiezan a tocar el pandero y cosas de ese tipo, luego nos damos cuenta más o menos de dónde vienen, ¿sí? O sea, nosotros nos damos cuenta que hay ahí alguna doctrina judaísta. Nos damos cuenta y nos damos cuenta de los testigos de Jehová y de muchos de ellos por su forma de pensar, por su forma de actuar y porque traen otras doctrinas, pero equivocadas, ¿sí? Entonces, pues nosotros al principio no debemos hablar de los hermanos, pero es que estamos ahorita hablando sobre eso precisamente. O sea, ¿se acuerdan que una vez la niña llevó el pandero?
y empezó a tocar el pandero. Sí, esa es una práctica que nosotros no tenemos. A veces el hermano Martín levanta los brazos y todo eso. No nos afecta en nada, pero sabemos de dónde vienen. Nada más con sus ademanes, con sus cosas aquí. Y defienden de alguna manera su postura, ¿no? En la clase del domingo que tuvimos con los varones, cuando estábamos hablando de los instrumentos, que le dijimos al hermano Martín que lo único que nuestros pastores nos habían enseñado en relación con los instrumentos, que se pueden tocar todos menos el pandero, que dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué no? Y Lógicamente vea lo ninguno. que hizo, ¿no, hermano? Le sacó textos bíblicos que hablan del pandero. Así es, así es. Y, o sea, y ahí digo que sería otro tema de otra clase, ¿no? Pero ¿cómo le prohibiríamos, por ejemplo, eso? O sea, es un texto bíblico. Y si decimos que totalmente bíblicos, pues estaríamos entrando en contradicción. Es que, Obviamente hermano, hay otros puntos, ¿no? O sea, entra la parte cultural, entra la parte eclesiástica, etcétera, 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 ¿no? Pero a veces hay que mejor evitar ciertas discusiones y como usted dice, solitos a lo mejor se van a ir, o una de dos, o se van o se acoplan. sí, es que lo hemos visto, no precisamente en la iglesia de Mina no lo vimos, porque, pero hay otras iglesias donde empieza uno a aplaudir y al rato ya todos están aplaudiendo. Y pues O ahora alguien, lo vi el domingo, hermanos, en la hora de la comida. ¿Cuándo habían aplaudido mientras tocaban coritos? Nunca, pero ahora ya lo sí, empezaron a hacer. empezaron a aplaudir. Entonces, es algo que se contagia, pero que nosotros debemos calmar, porque me acuerdo que me dice el hermano, ¿por qué tenemos que aplaudir? ¿Por qué no podemos aplaudir? Porque no es un espectáculo, no es una obra de un concierto, no estamos en el circo, no estamos en el cine, estamos en la iglesia. Y dice que debemos guardar orden, respeto, que todo lo debemos de hacer decentemente. Digo, Entonces, ajá, perdón, hermano, nada más así como para comentario rápido. A mí no me molesta el que aplaudan y cosas así, no, no me molesta. Lo que sí es que a lo mejor donde sí no lo podría permitir y sería muy tajante sería en la hora del culto. Mientras sea la comida, pues estamos en coinonía y todo eso. Pero a la hora del culto, ahí sí ya no lo permitiría y aplicaría precisamente esos conceptos bíblicos que usted acaba de decir. Y que yo se lo dije al hermano el domingo, ¿no? Dije, hermano, sí, se canta con el espíritu, pero se canta con el entendimiento y se hace todo decentemente y con orden. O sea, esos sí. son los principios bíblicos. Lo que les decía son los textos más claros que el Señor nos dejó para la iglesia, ¿no? Por eso les digo, en la comida, pues bueno, la verdad es que pues qué bueno, ¿no? Que lo disfruten, que lo hagan, pero ya a la hora del culto ya es otra cosa. Para mí en lo personal, ya el culto es algo más reverente, de más reverencia que la comida. O sea, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Entonces, yo creo que pues evitar enfrascarnos, nada más tener, sí ser cuidadosos, también cómo nos vamos a acercar con el Señor, con los hermanos, perdón. Digo, y hablando en el caso específico del hermano Martín y todo eso, digo. Mientras la iglesia no empiece a hacerle segunda, pues no vamos a tener problemas, ¿no? Ahí es donde van a entrar todos mis hermanos que se están preparando ahorita, con una buena y una sólida doctrina, una sólida enseñanza de qué es lo que dice la Biblia. Hay, hay algo, hay algo que sí quisiera comentar. Yo Adelante. cuando llegué del catolicismo, eh, porque yo venía de los romanos católicos, este, pues realmente trae, trae uno muchas dudas, quiere uno hacer muchas preguntas, tiene uno muchas lagunas de conocimiento.
Entonces, hermanos diáconos que se están preparando, absolutamente todas las dudas, todo lo que no entiendan, todo lo que quieran saber, alguna cosa que si se pueden prender veladoras, que si hoy es miércoles de ceniza y cosas de ese tipo que traemos de la Iglesia Católica, hay que disipar todas las dudas y hay que preguntar y preguntar. Y esto está bien y esto está mal, hermano, yo tengo duda en esto, hermano, no comprendo esto, hermano, no entiendo esto, hermano, esto es adecuado, hermano, esto es propio, esto es impropio, esto está dentro de la doctrina, hermano. Todas las dudas, es esencial que saquemos todas las dudas que tenemos para que puedan dar una contestación adecuada en base a la palabra de Dios, no a las costumbres, a las tradiciones, a los a las cosas que traen del mundo de otras culturas o de otras doctrinas. Entonces, todas las dudas que tengan, hermanos, todas, les digo porque yo así lo hice. Me decía la hermana Mercado, todas las dudas que tenga, hermano, todas, anótelas, apúntelas. Y es necesario hacer esto, y por qué hacen esto, y por qué esto, y por qué esto se puede, por qué esto no se puede, hermano, todo, todo, todo. Es importante porque de esa manera aprendemos y salimos de la duda que teníamos o del desconocimiento que se tiene. Por eso es importante, hermanos, todo. Cuando se les ocurre algo que estén trabajando o que estén acá y digan, ay, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué aquello? Hermanos, todo bajo la Biblia se puede responder y tendrán una vida eh, en la que el Señor se gozará al saber que ustedes son sus discípulos. Eso es lo más importante, hermanos. Gracias, hermano.